Nos encontramos en una época en la que hay un bombardeo constante por parte de las plataformas de streaming, pero a través de los años hemos visto muchos ejemplos en los que las productoras han priorizado explotar una historia hasta dejarla sin ningún tipo de coherencia con respecto a lo que esa obra quería transmitir. Pero el público, cuando esto sucede, en general dice basta, y entonces deja de ver ese contenido. Hoy les traigo en este video un top 5, sí, 5, de series que se arruinaron. Es decir, vamos a hablar de series que estuvieron en la cúspide del éxito, pero que por diferentes motivos la gente dejó de verlas. Y ojo, cuando digo series que se arruinaron, no hablo de tener unos malos capítulos o un final que no esté a la altura como el de Juego de Tronos. Lo que vamos a ver acá son series que en algún momento fueron número 1, pero que por estirarlas demasiado, cambios de personajes o giros extraños en la trama, cayeron significativamente en la cantidad de público. Voy a tratar de, sin explayarme demasiado, decir cuál fue el momento de quiebre para mí en cada una de las series de este top. Así que aviso que este video sepan que va a estar lleno de spoilers. Bueno amigos, acomódense que arrancamos. Puesto número 5, Black Mirror. Black Mirror es una serie de ciencia ficción con un toque oscuro imposible de no notar cuando uno empieza a verla. Una mezcla de tecnología, fantasía y ese toque siniestro. La serie fue creada por Charlie Brooker y su primera temporada fue estrenada en 2011 para la televisión británica. Solo 2 temporadas fueron estrenadas para la televisión de las 6 que tiene la serie, ya que las siguientes temporadas, a partir de la tercera, fueron estrenadas en Netflix. A pesar de que hay una conexión entre las historias de cada capítulo, uno puede ver cada episodio de forma individual como una historia diferente. Según el creador, la serie tenía como idea central mostrar los peligros a los que se dirige el ser humano dependiendo de la tecnología para vivir. Historias muy originales que al verlas daban una sensación de incomodidad. Luego de la tercera temporada la serie comenzó a cambiar, y cambiar mucho aunque no parezca. Historias más predecibles, actores que comenzaron a verse como estrellas de Hollywood, muy distintos a los de las primeras temporadas donde uno podía llegar a empatizar con los personajes porque realmente parecían personas comunes. Eso le daba un toque de realidad oscura, pero lo más importante y clave que cambió fue el ambiente. Se perdió ese ambiente de incomodidad o preocupación que te hacían sentir las historias de las primeras temporadas. Lo que ocurrió aquí es bastante obvio. Netflix, al adquirir la serie, fue modificando el estilo en busca de hacer que la serie llegue a todo tipo de público, pero en el camino la arruinó. Le quitó poco a poco esa magia que la había hecho muy popular en su momento. La transformó en un producto comercial más. Una verdadera pena porque esta serie parecía tomar fuerza para quedar como la dimensión desconocida de esta época, pero el daño que le han hecho, sobre todo en la última temporada, la sexta, parece ser irreversible, a tal punto que lograron que ya nadie esté pendiente de cuándo saldrá una nueva temporada de Black Mirror. Cuando algo está bien, mejor no lo toques, y menos si sos Netflix. Puesto número 4, Grey's Anatomy. Grey's Anatomy es una serie creada por la guionista estadounidense Shonda Rhimes. Fue estrenada en 2005 y se trata principalmente de la vida de un grupo de médicos desde que se reciben, avanzando en el tiempo, hasta que llegan a ser reconocidos doctores. Este grupo de doctores está encabezado por la protagonista Meredith Grey, interpretada por Ellen Pompeo. Hay que tener en cuenta que las series que tratan sobre doctores o medicina siempre históricamente han tenido éxito, y Grey's Anatomy no fue la excepción, porque además le sumó a esto historias de vida dentro del hospital, es decir, toda la parte social que puede llegar a vivir un médico en su carrera, desde romances o peleas con compañeros hasta serios problemas de salud mental a causa de la presión. Esta serie, que fue estrenada en 2005, se encuentra a punto de estrenar su temporada número 20 ahora en 2024, pero en el medio pasó de estar en los primeros puestos de las series más vistas del mundo, con episodios que han tenido un rating de casi 40 millones de personas el día de su estreno, a no figurar ni siquiera en el top 20 de series más vistas actualmente. Y si uno ve las estadísticas y números, el momento de quiebre en esta serie es muy fácil de identificar. Se trata claramente del momento en el que muere Derek Shepherd, quien es el amor y compañero de la protagonista Meredith desde el inicio de la serie. A partir de la muerte de este personaje en la temporada número 11, la audiencia comenzó a bajar de manera estrepitosa, pero no fue solamente el hecho de que quitaron a un personaje importante. En el transcurso de esas 11 temporadas iniciales, los personajes tenían un protagonismo repartido, el cual poco a poco fue siendo comido por Meredith, la protagonista. Pero además hubo un recambio de personajes en general que claramente al público no le gustó. Es decir, no fue solo la muerte de un personaje querido, fue una suma de varias muertes seguidas de personajes queridos. Y quizás la muerte de Derek Shepherd en la temporada número 11 fue la gota que rebalsó el vaso. Es posible que en unos años le den un gran final a la serie, pero claramente tenían la chance de darle un cierre antes que la gran mayoría de su público abandone el barco. En una encuesta reciente se le consultó a personas sobre cuáles eran sus temporadas
favoritas de Grey's Anatomy, y la gran mayoría, incluso quienes se denominaban como fanáticos de la serie, decían que ellos la vuelven a ver una y otra vez porque les encanta, pero que llegan máximo a la temporada 13 o 14 y reinician para volver a empezar desde la temporada 1. Bueno, un claro ejemplo que hay que saber cuándo soltar. Puesto número 3, Prison Break. Prison Break es una serie creada por el guionista y director Paul Schurling. Estrenada en el año 2005, nos cuenta la historia de cómo Michael Scofield se hace encarcelar en una prisión de máxima seguridad llamada Fox River para llevar a cabo un elaborado plan y rescatar a su hermano, quien había sido encarcelado en dicha prisión por un crimen que no cometió. La serie llamó mucho la atención del público en la primera temporada, ya que el protagonista nos ofrecía capítulo a capítulo una genial muestra de inteligencia, llevando adelante el paso a paso de su plan de huida. Además, había una curiosidad que llamaba mucho la atención, y era que Michael Scofield tenía su plan y el mapa completo de la prisión tatuados en su cuerpo. La idea de la serie era realmente muy atrapante, y por esto llegó a estar en los primeros puestos de las series más vistas del mundo. Pero lo que sucedió acá creo que fue el claro ejemplo de que hay historias que si se estiran demasiado, se rompen. La primera temporada de la serie termina que ellos logran llevar a cabo su plan y escapar de la prisión. Esta era la gran meta durante toda la serie. Había un trasfondo político y también ver qué hacían los protagonistas luego de escapar. Pero para mí se cae toda coherencia posible que se mantenía dentro de toda la serie al momento en el que los protagonistas deciden volver a ingresar a otra prisión para volver a escapar nuevamente. Es algo así como que al final de Titanic, Rose decida volver a subirse a un barco igual al Titanic, que encima le avisan que se va a hundir igual que el anterior. Decís, esto ya lo vi. Aparte del argumento que rompió con el sentido de la serie y de repetir recursos una y otra vez, los productores fueron por más. Y luego de que en 2009 la serie ya había finalizado con la muerte del protagonista en su cuarta temporada y que realmente no había razón para estirarla más, ya que el público no solo había abandonado la serie, sino que también había quedado disgustado con estas últimas temporadas, en 2017 salió la quinta temporada, en un intento por revivir algo que ya no tenía sentido. Pero pese a la gran cantidad de publicidad, sucedió lo lógico. La quinta temporada de Prison Break fue un fracaso y por esto la sexta temporada, que estaba en camino, fue cancelada. Parece que finalmente se dieron cuenta que ya no se podía exprimir más a esa historia. Se dice que el creador, el primer año del estreno, había recibido una demanda por plagio de la idea central de la serie por parte de los hermanos Donald y Robert Hughes, dos guionistas que habían enviado su historia para una serie en 2001, la cual fue rechazada por Fox. Nunca se supo exactamente cómo terminó esa demanda, pero muchos sospechan que los giros en la historia pudieron ser para diferenciarse del guión de los hermanos Donald y Robert Hughes. Sea como sea, yo creo que a Prison Break la pudieron haber hecho de solo 2 temporadas, dándole un buen cierre después de escapar de la prisión inicial. Pero bueno, quisieron exprimirla más de la cuenta. Puesto número 2, The Walking Dead. The Walking Dead es una serie que tiene horror, drama, acción y mucho más. El tema central de la serie gira en torno a cómo sobrevive un grupo de personas a un apocalipsis zombie. Dentro de esas personas hay un gran protagonista llamado Rick Grimes. La serie fue estrenada en el año 2010 y está basada en el cómic escrito por Robert Kirkman, también llamado con el mismo nombre, aunque en la serie se fueron tomando poco a poco importantes licencias con respecto al cómic, aunque ese no sería el gran problema de esta serie. La serie de Walking Dead tiene al día de hoy varios récords, como por ejemplo 75 capítulos consecutivos con más de 10 millones de espectadores el día de su estreno, o también mayor tiempo en estar posicionada como la número 1 en series emitidas por televisión y cable. De sus 11 temporadas, sus picos máximos de audiencia fueron entre la temporada 1 y la 8, pero hay un dato curioso. Uno de los episodios más vistos de toda la serie fue el último capítulo, es decir que las personas la abandonaron y no le dieron importancia a las temporadas 9, 10 y 11, pero sí quisieron ver el desenlace de la serie en el último capítulo. Esto marca lo grande que fue en su momento The Walking Dead y por sobre todo el cariño que se ganó en la gente. Esta serie puso de moda a los zombies, un tema que ya parecía gastado en el mundo del cine y las series. La razón por la que tanta gente llegó a empatizar con esta serie, incluso en personas que no eran y no son fans del horror o los zombies, fue principalmente a causa del desarrollo de los personajes, cada uno con su propio protagonismo, enfrentando no solo a este mundo apocalíptico, sino también a lo que en realidad era el eje de la serie, las relaciones y problemas comunes entre humanos en un mundo donde todos buscan sobrevivir. Pero ¿cuál fue el problema con The Walking Dead para que tantas personas abandonen la serie en sus últimas temporadas? En este caso parece no haber un solo motivo, sino una suma de motivos. Muchos le achacan la caída de la serie a la muerte del protagonista indiscutido, Rick, quien muere sorpresivamente en la temporada 8, dejando a muchos fans
sin ganas de seguir viendo la serie. Otros también ponen como punto de caída al evento ocurrido en la temporada número 7, cuando Glenn, otro personaje querido del grupo, muere en manos de Negan, una especie de villano el cual había creado muchísimo hype para aparecer en este capítulo, que fue uno de los más vistos de la serie, pero que al mismo tiempo marcó un punto en el que parecía que los directores ya no tenían ideas originales de cómo seguir la serie a la altura de las temporadas anteriores. Comenzaron a repetirse historias y situaciones, hubo también un recambio de personajes y tramas que se volvieron predecibles. Además de que al mismo tiempo que la serie bajaba en rating, los creadores empezaron a sacar series paralelas dentro del mismo universo, cosa que parecía una sobrecarga de información de un tema del cual ya no había jugo por sacar si no le daban una vuelta de rosca. Es decir, hacer algo diferente más que apostar al cariño de la gente en los personajes para que la trama no se haga aburrida. Seguramente es controversial este punto, porque a pesar de la baja en las últimas temporadas, The Walking Dead es una serie que generó muchos fanáticos, pero según creo yo, tenía potencial para hacer aún mucho más, es decir, quedar en la historia. Pero bueno, es mi opinión. Y hay que decir igualmente que por más que se haya arruinado un poco, las primeras temporadas de The Walking Dead son geniales. Puesto número 1, Los Simpson. Bueno, este puesto me duele mucho. Incluso sabiendo que correspondía ponerlo en este top, dudé hasta el último segundo por el cariño que le tengo. Y los que tuvieron infancia en los 90 y principios de los 2000 me van a entender. Los Simpson fueron más que una serie que nos hacía reír. Los Simpson nos hacían pensar, nos dejaban frases para la historia y también miles de referencias que quizás siendo niños o adolescentes no entendíamos, pero que sumábamos a que nuestro inconsciente tenga nociones de una cultura general muy amplia, además de que fomentaba la característica más importante de la inteligencia, el humor. Creada por Matt Groening para Fox y estrenada en el año 1989, Los Simpson viene a ser como una sátira de la sociedad estadounidense y nos muestra la vida en el día a día de una familia de clase media. Tanto las disparatadas situaciones como los personajes enamoraron al público desde el minuto 1. Muchos atribuyeron este gran éxito a que en los años 90 había detrás de cada episodio un grupo de guionistas que eran considerados genios, algunos de ellos matemáticos e informáticos recibidos en las más prestigiosas universidades del mundo. Ellos le daban vida y detalles a las divertidas historias de Matt Groening, las cuales él contó reiteradas veces, que muchas de ellas estaban basadas en sus propias vivencias siendo un niño de pueblo en su infancia. Pero ¿qué ocurrió para que una serie que podía ser vista por niños y adultos, que sabían diálogos de capítulos enteros de memoria, pase a que nadie esté pendiente de las nuevas temporadas? Muchos atribuyen esta caída de audiencia al simple desgaste de años y años, pero es más que eso, porque de las 34 temporadas al día de hoy de Los Simpson, la gente continúa eligiendo ver en plataformas las 14 primeras temporadas y en especial las 10 primeras, que de ahí es donde han salido todas las frases y situaciones más recordadas de Los Simpson. De la temporada 15 en adelante hay varios factores que pronunciaron la caída de Los Simpson. Hay uno que por ejemplo es muy notorio en Latinoamérica, que fue el cambio de doblaje. No solamente porque ya nos habíamos encariñado con las voces en latino de Los Simpson, sino también porque quienes estaban detrás del doblaje en las primeras temporadas ponían en cada situación un plus extra que iba más allá del doblaje, y esto se puede ver claramente en el trabajo que hacía el gran Humberto Vélez en su papel como Homero Simpson. ¿Qué te parece, Marge? Creando frases y momentos irrepetibles para todos los latinos amantes de Los Simpson. Pero más allá del cambio de doblaje en Latinoamérica, el hecho coincidió con un cambio de guionistas y que Matt Groening, el creador de la serie, comience a delegar la creación de historias. Comenzaron a verse entonces situaciones que ya no eran coherentes con lo que transmitía la serie en un principio. Los chistes o situaciones se volvieron más predecibles y menos interesantes. Las inteligentes referencias de cultura general fueron desapareciendo y la serie fue paulativamente convirtiéndose en un dibujo animado para niños. Es muy difícil atribuir la caída de Los Simpson a una fecha en particular, pero yo diría que fue más o menos en la fecha que salió la película, en 2007. Una peli que estuvo buena, pero ni por asomo a la altura de Los Simpson clásicos. Como mala noticia y asegurando que Los Simpson es una serie que ya no tiene forma de levantar cabeza y volver a generar esa expectativa que podía ilusionar y hacer reír tanto a niños como a adultos, en 2019, junto con la compra de Fox, la franquicia fue adquirida por Disney. Bueno amigos, más allá de que estén arruinadas, tanto mis queridos Simpson como las otras series de este video son todas grandísimas series recordadas y queridas por muchos. Seguramente me quedaron afuera del video otros ejemplos que no me vinieron a la mente o no conozco, de series que estuvieron en la cima y se arruinaron. Si tenés otros ejemplos, escribilos acá abajo en la caja de comentarios, así después los leo. Espero que les haya gustado el video y si fue así no se olviden de dejar su like y compartirlo hasta con sus abuelitas. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!